¿Alguna vez te has preguntado si los límites que vemos en otros son solo el reflejo de nuestras propias barreras internas? En las vastas tierras de Jalisco, donde el agave crece orgulloso y las tradiciones se transmiten como el más valioso tesoro, existe una hacienda custodiada por generaciones. Un lugar donde el tiempo parece moverse a un ritmo diferente, donde la tierra y quienes la trabajan forman una danza ancestral. Pero incluso las tradiciones más arraigadas pueden ser sacudidas hasta sus cimientos cuando el destino decide intervenir. Esta es la historia de don Javier Montero, un hacendado cuya vida estaba tan firmemente plantada como los nogales centenarios que dan nombre a su propiedad, hasta que una joven en silla de ruedas atravesó sus puertas y desafió todo lo que creía saber sobre la fortaleza, la capacidad y el valor humano. Lo que comenzó como un encuentro incómodo transformaría no solo la producción de su hacienda, sino el corazón mismo de una comunidad entera. Te invito a descubrir cómo un hombre que medía el valor en hectáreas y cosechas aprendió a ver la grandeza donde menos la esperaba. El sol de Jalisco comenzaba a caer sobre la hacienda Los Nogales, tiñendo de dorado los campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Don Javier Montero, con sus 62 años marcados en el rostro como surcos en la tierra, observaba el horizonte desde el portal de la casona principal. Sus manos ásperas, curtidas por décadas de trabajo, sostenían una vieja fotografía de doña Mercedes, su esposa, quien había partido hace apenas 6 meses. «Papá, no puedes seguir así». La voz de Elena, su hija, rompió el silencio. «La hacienda necesita más manos, y tú necesitas ayuda». Don Javier resopló con desdén. «No necesito a nadie más en esta hacienda. Tu madre y yo la manejamos solos por décadas. Los trabajadores temporales son suficientes». «Pero ahora mamá no está», insistió Elena, acercándose, «y el médico dijo que debes reducir tu carga de trabajo. Tu corazón no puede seguir este ritmo». «Mi corazón está bien. Lo que está mal es esta generación que cree que todo debe ser fácil», bramó don Javier, golpeando la barandilla de madera. «Tu abuelo me entregó esta hacienda cuando tenía 16 años y me dijo, la tierra solo respeta a quien no le teme al trabajo duro. Así he vivido siempre». Elena suspiró, conociendo bien la terquedad de su padre. «Los tiempos cambian, papá. Incluso el abuelo utilizaba las técnicas más modernas de su época». Los recuerdos inundaron la mente de don Javier. Su padre, don Augusto Montero, un hombre recto como los nogales que daban nombre a la hacienda, enseñándole a montar cuando apenas podía caminar. «Un montero debe ser fuerte como la tierra que trabaja», le decía mientras lo levantaba después de cada caída del caballo. «El doctor Sánchez vino ayer», continuó Elena, interrumpiendo sus pensamientos. «Dice que si sigues trabajando así, tendrás otro susto como el del mes pasado». «Ese viejo exagera. Fue solo un mareo por el calor. Fue un infarto leve, papá. ¿Por qué eres tan necio?». Elena alzó la voz, algo inusual en ella. «Si sigues así, perderás todo lo que construiste. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que el legado de los Montero termine contigo?». Don Javier se quedó en silencio, sus ojos fijos en la fotografía de Mercedes. Ella habría apoyado a Elena, lo sabía bien. «Tu madre», comenzó, pero su voz se quebró. «Mamá querría que cuidaras de ti mismo y de la hacienda», dijo Elena, suavizando su tono. «He contactado a alguien que puede ayudarte con la administración. Llegará mañana». «¿Sin consultarme? Esta sigue siendo mi hacienda», protestó don Javier. «Y queremos que siga siéndolo por muchos años más», respondió Elena firmemente. «Solo habla con esta persona. Si después de conocerla sigues creyendo que no la necesitas, respetaré tu decisión». Don Javier murmuró algo ininteligible. En el fondo sabía que su hija tenía razón.
Las cuentas se acumulaban en el escritorio, los registros estaban desactualizados desde la muerte de Mercedes y los dolores en el pecho eran cada vez más frecuentes. «Una semana», concedió finalmente. «Le daré una semana a tu recomendado, pero si no sirve para la hacienda se va. Los Nogales no es un asilo para incompetentes». Elena sonrió levemente, reconociendo la pequeña victoria. «Gracias, papá. Verás que todo saldrá bien». Mientras el sol terminaba de ocultarse, don Javier permaneció en el portal, contemplando las tierras que habían sido el propósito de su vida. «¿Qué dirías tú, Mercedes?», susurró a la fotografía. El viento entre los nogales pareció responderle con un suave murmullo, pero el viejo hacendado estaba demasiado perdido en sus temores para escucharlo. El taxi avanzaba por el camino de terracería que conducía a la hacienda, levantando una nube de polvo rojizo tras de sí. Desde la ventana del despacho, don Javier observaba con el ceño fruncido, sus dedos tamborileando impacientes sobre el escritorio de roble que había pertenecido a su padre. «Ya llegó», anunció Tomás, el mayordomo que llevaba 30 años sirviendo fielmente a la familia Montero. «Pues que espere un momento», respondió don Javier sin apartar la mirada de la ventana. «Que sepa desde el principio quién manda aquí». El taxi se detuvo frente a la entrada principal. El chofer bajó del vehículo y abrió la puerta trasera. Don Javier entrecerró los ojos, intentando distinguir al nuevo administrador que Elena había contratado. Su expresión de desinterés se transformó en asombro cuando vio al chofer desplegando una silla de ruedas. «¿Qué demonios?», murmuró, incorporándose de golpe. Una joven de unos 25 años emergió del taxi con la ayuda del conductor. Su rostro, enmarcado por una larga trenza negra, irradiaba determinación mientras se acomodaba en la silla de ruedas. Llevaba una blusa bordada con motivos tradicionales y pantalones sencillos. Don Javier salió apresuradamente al portal, seguido por Tomás. «Debe haber un error. Yo no pedí una empleada». «Así», dijo con brusquedad apenas llegó al portal. La joven, que estaba pagando al taxista, giró su silla para enfrentarlo. Sus ojos, del color del café recién molido, lo miraron directamente. «Así como, señor». «¿Preparada y capacitada?», respondió ella con una voz firme pero respetuosa. «Soy Guadalupe Hernández, pero todos me dicen Lupita. Supongo que usted es don Javier Montero». El hacendado se quedó momentáneamente sin palabras, desarmado por la directa respuesta de la joven. «Sí, yo soy», logró decir finalmente. «Pero debe haber un malentendido. La hacienda necesita a alguien que pueda moverse libremente por los campos, que conozca de agricultura». Lupita sonrió ligeramente mientras sacaba una carpeta de su bolso. «Su hija Elena me contrató como administradora, no como peón», aclaró, extendiendo la carpeta hacia él. «Aquí está mi currículum. Soy licenciada en Administración Agrícola con especialidad en haciendas tradicionales. Y si me permite decirlo, Los Nogales es conocida por tener algunos de los nogales más antiguos de Jalisco, plantados por su bisabuelo en 1890, después de la gran sequía que casi arruinó la región». Don Javier tomó la carpeta con sorpresa. «¿Cómo sabe eso?» «Hice mi tesis sobre las haciendas históricas de Jalisco», respondió ella. «Los Nogales es un caso de estudio interesante sobre la adaptación de métodos tradicionales a través de las generaciones». El viejo hacendado hojeó el currículum, impresionado a su pesar por las credenciales que veía, pero su expresión seguía siendo escéptica. «Los papeles son una cosa, señorita. La realidad de una hacienda es otra muy distinta». «Estoy de acuerdo», asintió Lupita. «Por eso estoy aquí, para aprender la realidad y contribuir con mis conocimientos». Don Javier cerró la carpeta y se cruzó de brazos. «Lo siento, pero esto no va a funcionar. Necesitamos a alguien más, adecuado para el trabajo. Tomás puede llamarle otro taxi». Lupita no se movió. «Su esposa me escribió hace 3 meses», dijo con voz suave pero firme.
Ella fue quien me invitó a venir. El rostro de don Javier palideció. ¿Qué ha dicho? Doña Mercedes me contactó después de leer mi tesis, continuó Lupita, sacando un sobre de su bolso. Me dijo que Los Nogales necesitaría sangre nueva, ideas frescas, pero respetuosas de la tradición. Arreglamos que vendría después de mi graduación. Extendió el sobre hacia él. Aquí está su carta. Con manos temblorosas, don Javier tomó el sobre. Reconoció de inmediato la caligrafía elegante de Mercedes. La fecha en el membrete era de apenas 2 semanas antes de su muerte. Tomás, dijo después de un largo silencio, su voz notablemente más baja, muéstrale a la señorita Hernández su habitación y las instalaciones de la hacienda. El mayordomo, que había observado todo con discreta atención, asintió. Por supuesto, patrón. Cuando Tomás comenzó a empujar la silla de Lupita hacia la casa, don Javier añadió, y dile a Rosita que prepare chocolate caliente. A Mercedes, a mi esposa le gustaba ofrecer chocolate a los recién llegados. Lupita giró su silla. Gracias, don Javier, le prometo que no se arrepentirá. El hacendado no respondió. Sus ojos estaban fijos en la carta que sostenía, la última sorpresa que su esposa le había dejado. Los primeros rayos del sol acariciaban los campos de la hacienda Los Nogales, cuando don Javier salió al portal, como cada mañana desde hacía 40 años. Su mirada recorrió las tierras que conocía como la palma de su mano, deteniéndose en una imagen inusual. Lupita, en su silla de ruedas, conversaba animadamente con Pedro, el capataz, junto al granero principal. ¿Qué hace ella despierta tan temprano?, murmuró frunciendo el ceño. Tomás apareció a su lado con una taza de café. La señorita Lupita lleva despierta desde las 5, patrón. Ya revisó los registros de la última cosecha y organizó las facturas pendientes. Don Javier gruñó, tomando la taza sin apartar la mirada de la joven. Es imposible que dure una semana, comentó con desdén. La primera lluvia fuerte que convierta los caminos en lodo y veremos qué tan útil es su título universitario. Durante el desayuno, don Javier se mantuvo en silencio mientras Lupita conversaba con Elena sobre sus ideas para mejorar la administración de la hacienda. He notado que los registros de producción han disminuido un 15% en los últimos 3 años, comentó Lupita, extendiendo unos gráficos sobre la mesa. Pero el área de cultivo sigue siendo la misma. La tierra se cansa, interrumpió don Javier bruscamente. Como las personas. Lupita lo miró directamente sin intimidarse. La tierra no se cansa si se la cuida adecuadamente, don Javier. Con el debido respeto, creo que podríamos implementar un sistema de rotación de cultivos que respete las tradiciones, pero mejore el rendimiento. ¿Y qué sabe usted de tradiciones?, espetó él. Las tradiciones se llevan en la sangre, no se aprenden en los libros. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Elena miró a su padre con reproche. Mi padre era campesino en Oaxaca, respondió finalmente Lupita con voz serena. Perdió sus tierras durante la sequía del 98, pero nunca perdió su conocimiento. Me enseñó a ver soluciones donde otros ven problemas. Don Javier desvió la mirada, incómodo. La mención de la sequía del 98 había tocado una fibra sensible. Él mismo había estado a punto de perderlo todo aquel año. Después del desayuno, don Javier se retiró a su despacho, pero no podía concentrarse. A través de la ventana, observaba a Lupita moviéndose por la hacienda con sorprendente agilidad. La vio revisando el sistema de riego junto a los trabajadores, quienes parecían escucharla con atención. La tienen embelesados con cuentos universitarios, murmuró para sí mismo, pero su irritación se transformó en asombro cuando, horas más tarde, Pedro vino a informarle que Lupita había detectado y resuelto un problema en el sistema de irrigación que había estado causando pérdidas en el sector oeste. ¿Cómo lo hizo?, preguntó don Javier incrédulo. Dijo algo sobre ángulos y presión, patrón, respondió Pedro rascándose la cabeza. No entendí mucho, pero funcionó. El agua fluye como debe ahora.
Esa tarde, mientras Lupita organizaba el almacén de herramientas con eficiencia sorprendente, don Javier la confrontó. «¿Por qué insistes en quedarte donde no te quieren?», preguntó sin rodeos. Lupita detuvo su labor y lo miró directamente. «Porque sé distinguir entre un hombre amargado y un corazón que aún no sabe que puede cambiar», respondió con una serenidad que desarmó al hacendado. Don Javier se quedó sin palabras. Por un instante le pareció ver en ella el mismo espíritu inquebrantable que había admirado en Mercedes. Esa noche, revisando viejos álbumes familiares, don Javier se detuvo en una fotografía donde aparecía junto a su sobrino Miguel, un muchacho con síndrome de Down que había querido trabajar en la hacienda años atrás. Recordó cómo lo había rechazado, convencido de que su condición lo hacía inadecuado para el trabajo del campo. Mercedes nunca se lo perdonó completamente. «¿Será esto una segunda oportunidad, Mercedes?», murmuró, acariciando la fotografía de su esposa. «¿O es tu forma de enseñarme una última lección?». Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Tomás. «Disculpe, patrón, encontré esto en el correo de ayer», dijo, extendiéndole un sobre. «Es una oferta de trabajo para la señorita Lupita, de una empresa grande en la Ciudad de México». Don Javier tomó el sobre, sorprendido. «¿Y por qué me la das a mí?». «Porque la señorita Lupita me pidió que la tirara», respondió Tomás. «Dijo que ya había tomado su decisión al venir aquí». Cuando Tomás se retiró, don Javier se quedó contemplando el sobre, sintiendo una extraña mezcla de confusión y respeto renuente hacia aquella joven que había rechazado una oportunidad en la ciudad para trabajar en su vieja hacienda. El sol de la mañana bañaba los extensos campos de maíz cuando don Javier y Lupita se dirigían hacia el sector este de la hacienda. El viejo jeep avanzaba lentamente por el camino de terracería, sacudiéndose con cada bache. Don Javier manejaba en silencio, lanzando miradas de reojo a Lupita, quien observaba el paisaje con evidente admiración. «¿Primera vez en una hacienda?», preguntó finalmente don Javier, rompiendo el silencio. «No», respondió Lupita. «Crecí en una pequeña parcela en Oaxaca, pero nada comparable a los nogales. Esto es», hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, «majestuoso». El hacendado no pudo evitar una leve sonrisa de orgullo. Los nogales era su vida entera. De pronto, el motor del jeep tosió y se apagó. Don Javier intentó encenderlo varias veces sin éxito. «Maldita sea», murmuró, golpeando el volante. «Esta chatarra nunca falla». «¿Puedo?», preguntó Lupita, señalando el capó. Don Javier la miró con escepticismo. «¿También sabe de mecánica, señorita administradora?». «Mi padre decía que quien no sabe arreglar sus herramientas no merece usarlas», respondió ella con una sonrisa. A regañadientes, don Javier salió del vehículo y ayudó a Lupita a bajar. Con sorprendente destreza, ella se deslizó desde su silla hasta el frente del jeep y, apoyándose con los brazos, inspeccionó el motor. «Es el carburador», diagnosticó después de unos minutos. «Se ha obstruido, probablemente por el polvo del camino». Mientras trabajaban juntos para solucionar el problema, aislados en medio de los maizales, una conversación inesperadamente sincera comenzó a fluir entre ellos. «Siempre soñé con trabajar en una hacienda como esta», confesó Lupita, mientras limpiaba una pieza del motor con un trapo. «El accidente me quitó mis piernas, pero no mis sueños». Don Javier, sorprendido por la franqueza, respondió con dureza instintiva. «Los sueños no cosechan maíz». «¿Quiere apostar?», desafió ella con un brillo en los ojos. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras terminaban la reparación. Don Javier observaba a la joven con creciente curiosidad. «¿Cómo fue?», preguntó finalmente, sin necesidad de especificar a qué se refería. Lupita se detuvo un momento, mirando hacia los campos que se extendían hasta el horizonte. «Tenía 15 años», comenzó. «Estaba ayudando a mi padre con la cosecha. Una tormenta llegó de repente y corrimos a guardar los equipos». Hizo una pausa.
sus ojos perdidos en el recuerdo. El tractor se volcó en el lodo. Me aplastó la parte inferior del cuerpo. Don Javier se quedó en silencio, absorbiendo la historia. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Continuó ella. Mi padre vendió casi todo lo que teníamos para pagar las operaciones. Y aún así, quiso dedicarse al campo, preguntó don Javier genuinamente intrigado. Especialmente por eso, afirmó Lupita. Quería demostrar que el valor de una persona no está en sus piernas, sino en su mente y su corazón. Miró directamente a don Javier. Estudié administración a distancia. Me especialicé en métodos agrícolas tradicionales y su adaptación a técnicas modernas. Don Javier la ayudó a volver a su silla, impresionado a su pesar por la fuerza de voluntad de la joven. ¿Sabe por qué me interesé específicamente en los nogales?, preguntó Lupita mientras don Javier intentaba encender el jeep. Ilumíneme, respondió él, fingiendo desinterés. Porque su hacienda es una de las pocas que ha mantenido vivo el sistema de milpa tradicional, explicó ella con entusiasmo. La combinación de maíz, frijol y calabaza en el mismo terreno. Es un método prehispánico que respeta la tierra y maximiza los nutrientes. El motor arrancó finalmente, y don Javier se quedó momentáneamente sin palabras. Pocos foráneos conocían los métodos específicos que habían mantenido productiva la hacienda durante generaciones. Su esposa me contó que usted ha olvidado por qué ama esta tierra, dijo Lupita suavemente. Vine a recordárselo. El resto del trayecto lo hicieron en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era la tensión incómoda de los días anteriores, sino algo más cercano a una tregua. Al regresar a la casa principal, encontraron a Elena esperándolos con preocupación. Gracias a Dios, estaba a punto de enviar a Pedro a buscarlos. El jeep se averió, explicó don Javier ayudando a Lupita a bajar. La señorita Hernández lo arregló. Elena miró a su padre con sorpresa. Era la primera vez que lo escuchaba referirse a Lupita sin sarcasmo. Tengo algunas ideas para mejorar el riego en el sector oeste, comentó Lupita. Si me permite, don Javier, me gustaría revisarlas con usted después de la cena. Don Javier asintió levemente. Mientras tanto, quizás podría revisar los registros de producción de los últimos 5 años. Creo que hay patrones que deberíamos analizar. Mientras Lupita y Elena se alejaban hacia la casa, don Javier se quedó contemplando su hacienda con ojos nuevos, recordando por primera vez en mucho tiempo por qué había dedicado su vida a aquella tierra. Nubes negras se arremolinaban sobre la hacienda cuando la primera gota de lluvia cayó pesadamente sobre el techo de tejas. Don Javier observaba el cielo desde la ventana de su despacho, su rostro tenso, reflejando la preocupación que sentía. «Va a ser una tormenta fuerte», murmuró para sí mismo, «justo cuando el maíz está espigando». Lupita entró al despacho con varios mapas de la hacienda extendidos sobre su regazo. «Don Javier, creo que deberíamos evacuar a los trabajadores del sector norte», dijo sin preámbulos. «El barranco podría desbordarse si la lluvia es tan intensa como parece». El hacendado la miró con sorpresa. Pocos conocían el peligro que representaba aquel barranco durante las tormentas fuertes. «¿Cómo sabes sobre...?» «Estudié la topografía de los nogales», respondió ella, extendiendo uno de los mapas sobre el escritorio. «Este barranco se formó durante la inundación de 1979, ¿verdad? Su padre construyó un sistema de drenaje aquí y aquí», señaló varios puntos en el mapa, «pero con los años se ha deteriorado». Un relámpago iluminó la habitación, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. La lluvia comenzó a caer con furia. «Tomás», llamó don Javier saliendo al pasillo, «que Pedro evacúe a los muchachos del sector norte, ahora mismo». Mientras los trabajadores se refugiaban en los edificios principales, la tormenta arreciaba. El viento azotaba los árboles y la lluvia caía como una cortina impenetrable. «Don Javier», la voz de Pedro, empapado y jadeante, resonó en el corredor.
El agua está subiendo por el lado este, va directo a los cultivos nuevos. Lupita, que revisaba los mapas junto a Elena, alzó la mirada. Los canales de desagüe están obstruidos, dijo con certeza. Si no los liberamos, perderemos toda la cosecha del sector este. ¡Vámonos! Es demasiado peligroso, exclamó don Javier, mirando la furia de la tormenta a través de las ventanas. Lupita se acercó a él, su mirada desafiante. Si nos vamos ahora, perderá todo. Tengo una idea. Estás loca. Nadie puede detener esta tormenta. No se trata de detenerla, sino de bailar con ella, respondió Lupita con firmeza. Necesitamos desviar el agua, no contenerla. Don Javier miró a la joven, recordando sus propias batallas contra los elementos a lo largo de los años. «Habla», dijo finalmente. «El sistema antiguo de zanjas que bordeaba los nogales», explicó Lupita rápidamente. «Si las reabrimos y las conectamos con los campos bajos, podemos crear un camino natural para el agua». El hacendado la miró con asombro. «¿Cómo conoces las técnicas de mi padre?» «Las estudié», respondió ella simplemente. Era un genio en el manejo del agua. Minutos después, bajo la lluvia torrencial, don Javier dirigía a un grupo de trabajadores siguiendo el plan de Lupita. Él mismo, con las manos en el lodo, abría canales que no había utilizado en décadas. «Más profundo aquí», gritaba Lupita desde su silla de ruedas, que Pedro había adaptado con ruedas más anchas para el terreno fangoso. «El agua necesita fluir naturalmente». Don Javier, empapado y exhausto, observaba con admiración cómo la joven, inmóvil de la cintura para abajo, demostraba más fortaleza que muchos hombres con todas sus capacidades. El agua comenzó a fluir por los canales recién abiertos, alejándose gradualmente de los cultivos vulnerables. Durante horas trabajaron sin descanso, ajustando el sistema a medida que la tormenta evolucionaba. Cuando finalmente la lluvia amainó, al anochecer, don Javier se dejó caer junto a Lupita bajo el techo improvisado que habían construido para protegerla. «Funcionó», dijo con voz cansada, pero llena de asombro. «Tu plan funcionó». Lupita sonrió, tan agotada como él. «No era mi plan, era el de su padre. Yo solo lo recordé. Mi padre». Don Javier miró hacia los campos, donde el agua fluía ordenadamente por los canales, llevándose el exceso sin dañar los cultivos. Él siempre decía que la naturaleza no es nuestro enemigo, sino nuestra maestra. «Un hombre sabio», asintió Lupita, «como su hijo». Por primera vez desde que la joven había llegado a la hacienda, don Javier le dirigió una sonrisa genuina. «Hoy salvaste los nogales», reconoció. «Te debo una disculpa y un agradecimiento». «No me debe nada», respondió ella. «Esta tierra también me ha salvado a mí, a su manera». De regreso a la casa principal, mientras los trabajadores evaluaban los daños, don Javier observaba a Lupita con nuevos ojos. La veía hablar con Pedro, señalando mejoras para el futuro, planificando incluso en medio del agotamiento. «Es extraordinaria, ¿verdad?», comentó Elena, apareciendo a su lado con mantas secas. Don Javier tomó una manta y la apretó entre sus manos callosas. «Lo es», admitió finalmente. «Tiene más fuerza en su espíritu que la mayoría de los hombres en todo su cuerpo». Esa noche, mientras la hacienda dormía recuperándose del esfuerzo, don Javier permaneció despierto en su despacho, contemplando una vieja fotografía de su padre junto a los canales de irrigación que habían salvado la cosecha ese día. «Tenías razón, padre», murmuró. «A veces la mayor fortaleza no está en los brazos, sino en la mente y el corazón». Afuera, la luna se asomaba entre las nubes dispersas, iluminando los campos de los nogales, donde los daños habían sido mínimos gracias a una joven en silla de ruedas que había visto más allá de las limitaciones que otros imponían. La plaza de los nogales resplandecía con decoraciones tricolores. El verde, blanco y rojo ondeaban en cada poste, mientras los trabajadores de la hacienda y sus familias se preparaban para la celebración del Día de la Independencia. Don Javier, vestido con su mejor camisa bordada,
observaba los preparativos con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Todo está quedando muy bien, ¿no cree?», preguntó Lupita, acercándose en su silla de ruedas. Llevaba un mes en la hacienda y tras el episodio de la tormenta, su presencia había dejado de ser cuestionada por la mayoría. «Mercedes siempre se encargaba de la fiesta», respondió don Javier con un dejo de tristeza. «Tenía un don para hacer que todo fuera especial. Elena me contó», dijo Lupita suavemente. «He intentado seguir sus tradiciones lo mejor posible». Don Javier asintió, notando los detalles que mantenían vivo el espíritu de las celebraciones que Mercedes organizaba. Las flores de cempasúchil decorando las mesas, los faroles de papel recortado, el altar con los héroes de la independencia. «Hay algo de lo que quería hablarle», continuó Lupita, sacando una carpeta de su bolso. «He estado revisando las cuentas de la hacienda y creo que podríamos mejorar significativamente la producción con algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó don Javier con recelo instintivo. «Respeto las tradiciones, pero podemos mejorarlas», explicó ella, mostrándole varios diagramas. «Por ejemplo, el sistema de riego en el sector oeste está gastando demasiada agua. Con una inversión pequeña, podríamos implementar un sistema por goteo que...» «Los Nogales siempre ha regado así», interrumpió don Javier. «Mi padre, mi abuelo, todos usaron ese sistema. Entiendo, pero estas tradiciones alimentaron a generaciones», insistió él, su voz elevándose. Don Santiago, el trabajador más antiguo de la hacienda que arreglaba las guirnaldas cercanas, se acercó con paso lento pero decidido. «Con permiso, patrón», intervino el anciano, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Don Javier, la señorita no quiere destruir, quiere honrar nuestras costumbres dándoles nueva vida». Don Javier miró sorprendido al viejo trabajador, que rara vez opinaba en asuntos administrativos. «¿También te ha convencido a ti, Santiago?» «Nadie me ha convencido», respondió el anciano con dignidad. «Pero estos ojos han visto muchas cosechas, y sé reconocer cuando algo puede mejorar sin perder su esencia». Esa noche, mientras la celebración estaba en su apogeo, don Javier observaba desde una esquina. La música de mariachi llenaba el aire. Las familias bailaban, y en el centro de todo, Lupita dirigía a un grupo de niños que aprendían los pasos básicos del jarabe tapatío. «Así, Miguelito. Levanta más el pie», instruía ella, demostrando el movimiento con sus manos, ya que sus piernas no podían hacerlo. Los niños la imitaban con entusiasmo, fascinados por la maestra que enseñaba desde una silla de ruedas, pero cuyos ojos brillaban con la misma pasión por el baile que cualquier bailarina. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Elena, acercándose a su padre con 2 tazas de ponche. «Ha enseñado a los niños más sobre nuestras tradiciones en un mes que la escuela en todo el año». Don Javier tomó la taza sin apartar la mirada de la escena. «¿Dónde aprendió esos bailes?» «Su abuela era bailarina de folclor», explicó Elena. «Dice que creció memorizando cada paso, cada movimiento, aunque nunca pudo ejecutarlos todos». La fiesta continuó entrada la noche. Durante la cena, servida en largas mesas bajo las estrellas, don Javier se sorprendió al probar un mole que le resultó extrañamente familiar. «¿Quién preparó este mole?», preguntó a Tomás. «La señorita Lupita supervisó la receta», respondió el mayordomo. «Dijo que era una receta especial de doña Mercedes». Confundido, don Javier buscó a Lupita con la mirada. La encontró conversando con varias mujeres mayores del pueblo, quienes la escuchaban con atención mientras ella tomaba notas en una pequeña libreta. Al acercarse, escuchó fragmentos de la conversación. «Entonces se tuesta el ajonjolí justo hasta que suelte su aroma, ni un segundo más. El chocolate debe ser amargo como se hacía antes. ¿Qué está haciendo?», preguntó don Javier cuando finalmente llegó junto a ellas. «Estoy documentando las recetas tradicionales de los Nogales», explicó Lupita con entusiasmo.
La señora Consuelo me estaba enseñando cómo preparaban el mole para las fiestas importantes hace 50 años. ¿Y para qué hace eso? Porque estas recetas son parte del patrimonio cultural de la hacienda, respondió ella con sencillez. Doña Mercedes comenzó a recopilarlas, pero no pudo terminar. Encontré sus notas y decidí continuar su trabajo. Don Javier se quedó sin palabras, recordando cómo su esposa siempre había insistido en preservar no solo la tierra, sino las tradiciones que daban identidad a los nogales. Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a apagarse, don Javier encontró a Lupita contemplando el cielo estrellado desde el portal. El mole, dijo sin preámbulos, era exactamente como lo preparaba mi madre. Mercedes nunca logró replicarlo completamente. Lupita sonrió. Doña Consuelo dice que usted no probaba un mole así desde su infancia. ¿Por eso lo preparó? ¿Para impresionarme? Lo preparé porque es parte de la historia de los nogales, respondió ella. Las tradiciones no son solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Don Javier se sentó junto a ella, sintiendo que algo cambiaba definitivamente en su interior. Mañana, dijo después de un largo silencio, revisaremos juntos esa propuesta para el sistema de riego. Y quiero ver también las otras ideas que mencionó. La sonrisa de Lupita iluminó la noche más que todos los faroles de la fiesta. El sonido de un motor potente rompió la rutina matutina de los nogales. Un lujoso automóvil negro avanzaba por el camino principal, levantando una estela de polvo que contrastaba con la serenidad de los campos recién trabajados. Don Javier, que supervisaba la cosecha temprana junto a Lupita, entrecerró los ojos para distinguir al visitante. «Es Alejandro», murmuró con una mezcla de sorpresa y disgusto. «Mi hijo. No sabía que vendría», comentó Lupita, percibiendo la tensión en el rostro del hacendado. «Yo tampoco», respondió secamente don Javier. «Nunca avisa. Aparece cuando necesita dinero y desaparece cuando hay trabajo que hacer». El automóvil se detuvo frente a la casa principal. Un hombre de unos 35 años descendió con movimientos elegantes. Vestía ropa cara que parecía fuera de lugar en el entorno rural, y sus gafas de sol de diseñador brillaban al sol. «¡Papá!», exclamó Alejandro, extendiendo los brazos teatralmente. «¡Qué gusto verte todavía en pie!». Don Javier se acercó con paso firme, seguido por Pedro, que empujaba la silla de Lupita. «¿Qué te trae por aquí, Alejandro? Hace más de un año que no apareces». «¿No puedo visitar a mi padre sin motivo?», respondió el recién llegado con fingida indignación. Su mirada se desvió hacia Lupita y una expresión de desconcierto cruzó su rostro. «¿Y quién es ella?» «Guadalupe Hernández», se presentó Lupita extendiendo su mano. «Soy la nueva administradora de los nogales». Alejandro estrechó su mano con evidente sorpresa, mirando alternativamente a la joven en silla de ruedas y a su padre. «¿Administradora? ¿Desde cuándo necesita los nogales una administradora?», soltó una risa incrédula. «¿Y por qué una...?» «¿Una qué, Alejandro?», interrumpió don Javier con voz cortante. El hijo carraspeó, incómodo. «Bueno, ya sabes, alguien con limitaciones físicas. El campo requiere movilidad. La señorita Hernández ha demostrado más capacidad en 2 meses que muchos con todas sus extremidades en perfectas condiciones», respondió don Javier con una firmeza que sorprendió incluso a Lupita. Durante el almuerzo, la tensión era palpable. Alejandro hablaba de su vida en Ciudad de México, de sus negocios y contactos importantes, mientras observaba con desdén los cambios en la hacienda. «¿Qué son esas estructuras nuevas junto al arroyo?», preguntó, señalando por la ventana. «Un sistema de filtración que diseñé», explicó Lupita. «Aprovecha el agua de lluvia y reduce el consumo del pozo principal en un 40%. «¿Y valió la pena la inversión?», inquirió Alejandro con escepticismo. «Se pagará por sí mismo en menos de 2 cosechas», intervino don Javier. «Y el agua es más limpia».
Alejandro removió su comida, evidentemente sorprendido por el entusiasmo de su padre hacia las innovaciones. «Veo que has permitido muchos cambios, papá», comentó con cierta amargura. «Recuerdo cuando decías que los nogales debía mantenerse fiel a sus raíces. Los árboles más fuertes tienen raíces profundas y ramas que se adaptan al viento», respondió don Javier, citando un viejo refrán que su padre solía repetir. Después del almuerzo, Alejandro pidió hablar a solas con su padre. Desde la terraza, Lupita podía ver sus siluetas en el despacho, gesticulando acaloradamente. «¿Ahora contratas lisiados, papá?» La voz de Alejandro se elevaba lo suficiente para ser escuchada. «La hacienda se está convirtiendo en una casa de caridad». Lupita se tensó, pero continuó revisando los registros de producción, intentando ignorar la discusión. «Cuida tus palabras», respondió don Javier, con una dureza que sorprendió a todos los que lo conocían. «Ella ha hecho más por esta hacienda en un mes que tú en toda tu vida». «¿Sabes qué? Tienes razón», replicó Alejandro con sarcasmo. «Nunca he encajado aquí, por eso vine a decirte que quiero vender mi parte de la hacienda». Un silencio sepulcral siguió a esta declaración. Lupita contuvo la respiración, consciente de la importancia de ese momento. Los nogales había sido propiedad indivisa de los Montero por generaciones. Cuando la puerta del despacho se abrió de golpe, Alejandro salió a zancadas, pasando junto a Lupita sin mirarla. Don Javier apareció en el umbral, su rostro una máscara de furia y dolor. Sin pensarlo, Lupita se acercó a él. «Don Javier, antes de que él tome una decisión, quizás debería conocer el proyecto que estamos desarrollando. Podría triplicar el valor de estas tierras». Alejandro se detuvo en seco. «¿Qué proyecto?» «La certificación orgánica de los nogales», respondió Lupita con calma. «Y la marca de productos tradicionales que estamos registrando». «¿De qué estás hablando?», preguntó Alejandro, volviendo sobre sus pasos. «Tu padre nunca ha usado pesticidas químicos en los nogales», explicó ella. «Eso nos da una ventaja enorme en el mercado actual. Ya tenemos interesados en Japón y Europa». Don Javier miró a Lupita con asombro, pues no habían discutido aún estos planes en detalle. «Muéstrame», exigió Alejandro. Durante las siguientes horas, Lupita desplegó ante el escéptico Alejandro una visión de los nogales que combinaba su legado histórico con las demandas del mercado moderno. Proyecciones financieras, contratos preliminares, certificaciones en proceso, un plan completo que había estado desarrollando en silencio. Cuando el sol comenzaba a ponerse, transformando los campos en un mar dorado, Alejandro parecía una persona diferente. «¿Por qué no me dijiste nada de esto, papá?», preguntó, su voz desprovista de la arrogancia anterior. «Porque nunca te has interesado lo suficiente para escuchar», respondió don Javier con franqueza. Alejandro asintió lentamente, mirando a Lupita con un nuevo respeto. «Me gustaría saber más sobre esa marca de productos tradicionales». Esa noche, mientras Lupita se retiraba a su habitación, don Javier la detuvo en el corredor. «¿Realmente existen esos contratos con Japón?». Lupita sonrió. «Todavía no, pero podrían existir si trabajamos juntos en ello». Don Javier soltó una risa breve pero genuina. «Mercedes habría disfrutado verte manipular así a nuestro hijo». «No lo manipulé», corrigió ella suavemente. «Solo le mostré posibilidades que él no había considerado. A veces eso es todo lo que necesitamos para cambiar de perspectiva». El amanecer teñía de dorado los campos de los nogales. La hacienda vibraba con la energía de la cosecha principal, trabajadores y máquinas moviéndose en perfecta armonía como una orquesta bien ensayada. En el centro de toda esa actividad, don Javier y Lupita supervisaban cada detalle, comunicándose con una sincronía que sorprendía a todos. «Nunca pensé que diría esto, pero tenías razón», admitió don Javier mientras revisaban el rendimiento del sector este.
La rotación de cultivos ha aumentado la producción un 25%. Lupita sonrió, ajustando los papeles sobre su regazo. No se trata de tener razón, sino de construir juntos. Estos resultados son fruto de combinar su experiencia con nuevas técnicas. 3 meses habían pasado desde la visita de Alejandro, quien sorprendentemente había comenzado a involucrarse más en la hacienda, visitándola cada 2 semanas. El cambio en los nogales era palpable. Nuevos sistemas de riego, certificaciones en proceso y un ambiente renovado entre los trabajadores. El día de la gran cosecha era tradicionalmente una celebración importante en la región. Familias de haciendas vecinas, compradores y autoridades locales se reunían para admirar los frutos del trabajo anual. Este año, la expectativa era mayor que nunca. Don Esteban de la Esperanza ha confirmado su asistencia, comentó Tomás mientras servía el desayuno. Dicen que viene con compradores de la capital. Don Javier asintió con satisfacción. Esteban Quirós era su rival de toda la vida, dueño de la hacienda vecina y siempre orgulloso de su producción superior. ¿Nervioso?, preguntó Lupita con una sonrisa cómplice. Los nogales no tienen nada que envidiar a nadie este año, respondió don Javier con orgullo. La celebración comenzó al mediodía. El patio central de la hacienda se llenó de color, música y el aroma de comida tradicional. Mesas largas exhibían muestras de la cosecha, mazorcas perfectas, calabazas lustrosas y frijoles de un negro intenso. En una sección especial, Lupita había organizado la presentación de productos procesados con el nuevo logotipo de los nogales. Mermeladas, salsas y dulces tradicionales, elaborados según recetas rescatadas de las ancianas del pueblo. Don Esteban llegó con una comitiva de compradores japoneses. Su rostro, habitualmente altivo, mostró sorpresa al ver la transformación de los nogales. «Javier, viejo zorro», saludó con fingida camaradería. «Parece que los rumores eran ciertos. Has despertado a esta vieja hacienda». «Nunca estuvo dormida, Esteban», respondió don Javier. «Solo estaba soñando con el futuro». El rival recorrió las exhibiciones con ojo crítico, deteniéndose especialmente en los productos procesados. «¿Cómo lograron esta calidad?», preguntó uno de los compradores japoneses, examinando una mazorca especialmente perfecta. Don Javier miró a Lupita, quien observaba la escena desde su silla de ruedas, y respondió con sinceridad: «Combinando lo mejor del pasado y del presente». La fiesta continuó hasta el atardecer. Bajo las luces de farolillos colgados entre los árboles, los trabajadores bailaban al son del mariachi. Don Javier, sentado junto a Lupita en un rincón tranquilo, observaba la celebración con una paz que no había sentido en años. «¿Sabes qué es lo más valioso que has traído a los nogales?», preguntó a la joven. «Los contratos internacionales», respondió ella con humor. «La alegría», dijo don Javier con seriedad. «Desde que Mercedes se fue, esta hacienda había perdido su corazón. Tú lo has devuelto». Lupita iba a responder cuando un automóvil familiar se acercó por el camino. Era Alejandro, quien había prometido llegar para la celebración. Pero no venía solo, le acompañaba un grupo de personas de aspecto oficial. «¿Quiénes son?», preguntó don Javier con recelo. «Representantes de la Secretaría de Agricultura», respondió Lupita, reconociendo los logotipos en sus vehículos. «Y si no me equivoco, también del Programa Nacional de Apoyo al Campo». Alejandro se acercó a ellos con una sonrisa de satisfacción. «Papá, Lupita, quiero presentarles al ingeniero Ramírez. Está interesado en nuestro programa de agricultura tradicional sustentable». Don Javier miró a su hijo con asombro. «¿Nuestro programa? El modelo que han desarrollado ustedes aquí es exactamente lo que buscamos para el nuevo programa federal», explicó el ingeniero Ramírez. «Agricultura que respeta el medio ambiente mientras aumenta la productividad y preserva las tradiciones campesinas». Mientras Lupita explicaba a los funcionarios los detalles técnicos, don Javier tomó a su hijo por el brazo, llevándolo aparte.
¿Cuándo te interesaste tanto en los nogales?, preguntó, entre sorprendido y emocionado. Alejandro observó a Lupita, quien gesticulaba animadamente mientras los funcionarios tomaban notas. «He visto lo que han logrado. Quiero ser parte de esto», respondió con una sinceridad inusual en él. «Además, creo que esa mujer es lo mejor que le ha pasado a esta hacienda desde mamá». La noche avanzaba y la celebración alcanzaba su punto culminante. Los niños de los trabajadores se habían reunido alrededor de Lupita, quien les enseñaba los nombres antiguos de las plantas y les contaba historias sobre cómo los antiguos mexicanos cultivaban la tierra antes de la llegada de los españoles. «La milpa no es solo un campo de cultivo», explicaba ella con pasión. «Es un ecosistema completo donde cada planta ayuda a las otras. El maíz da soporte al frijol, el frijol nutre la tierra, y la calabaza con sus hojas anchas protege el suelo». Don Javier observaba la escena con emoción contenida. Por fin entendía lo que Mercedes había visto en aquella joven, no solo conocimiento técnico, sino una conexión profunda con la tierra y sus tradiciones. Mientras los últimos invitados se despedían, don Javier se acercó a Lupita. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó ella sorprendida. «Por recordarme por qué amo esta tierra», respondió él, mirando hacia los campos que ahora brillaban bajo la luz de la luna, «y por enseñárselo a una nueva generación». La tarde caía sobre los nogales, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. Don Javier caminaba lentamente por los senderos de la hacienda, deteniéndose ocasionalmente para observar los cambios que se habían implementado en los últimos meses. Su paso lo llevó hasta el viejo árbol de guayaba que crecía en la parte trasera de la propiedad, un testigo silencioso de generaciones de monteros. Allí encontró a Lupita, contemplando el horizonte. Su silla de ruedas descansaba sobre la tierra compactada y una libreta abierta reposaba sobre su regazo. «¿Interrumpo?», preguntó don Javier acercándose. «Para nada», respondió ella con una sonrisa. «Estaba tomando algunas notas para el programa de capacitación. El programa al que se refería era la nueva iniciativa de los nogales, entrenar a jóvenes agricultores en técnicas tradicionales combinadas con innovaciones sustentables». La idea había surgido después de la visita de los funcionarios durante la cosecha, y ahora, apenas un mes después, ya tenían 10 solicitudes de haciendas vecinas. Don Javier se sentó en el banco de piedra junto al árbol, un lugar que había construido para Mercedes años atrás. «Este era el lugar favorito de mi esposa», comentó, pasando su mano por la corteza rugosa del árbol. Decía que desde aquí podía ver el pasado y el futuro de los nogales al mismo tiempo. «Es un lugar especial», concordó Lupita, cerrando su libreta. «Lo supe desde la primera vez que lo vi». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el suave murmullo de las hojas mecidas por la brisa. En los últimos meses habían desarrollado una relación de confianza y respeto mutuo que iba más allá de lo profesional. «Hay algo que nunca le he preguntado», dijo finalmente don Javier. «¿Por qué eligió los nogales? Con sus credenciales podría haber trabajado en cualquier lugar, incluso en el extranjero». Lupita respiró profundo, como si reuniera valor. «Su esposa me salvó la vida», confesó, su voz apenas audible. Don Javier la miró confundido. «Mercedes, pero nunca mencionó...». Lupita sacó de su bolso un pequeño paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. «Cuando todos me dijeron que mi vida había terminado después del accidente, doña Mercedes me escribió: «Tu vida no está terminando, está cambiando de dirección». Con manos temblorosas, extendió las cartas hacia don Javier. Él las tomó con reverencia, reconociendo la letra elegante de su esposa. «Encontró mi historia en un periódico local», continuó Lupita mientras don Javier examinaba las cartas. «Un pequeño artículo sobre la hija de un campesino que había sufrido un accidente y perdido la movilidad de sus piernas. Ella me escribió sin conocerme.
ofreciéndome esperanza cuando más la necesitaba. Don Javier desató el paquete y leyó fragmentos de las primeras cartas. Mercedes había contactado a Lupita 5 años atrás, cuando la joven apenas comenzaba su rehabilitación. Nunca supe que ella, comenzó don Javier, su voz quebrándose por la emoción. Ella quería sorprenderlo, interrumpió Lupita suavemente. Me dijo que usted necesitaría a alguien que le recordara cómo mirar más allá de las apariencias. Don Javier continuó leyendo, descubriendo una correspondencia que revelaba no solo la bondad de su esposa, sino un plan cuidadosamente elaborado. Mercedes pagó tus estudios, murmuró atónito al llegar a las cartas más recientes. Lupita asintió. Cuando le conté que quería estudiar administración agrícola, me ofreció su apoyo. Dijo que algún día Los Nogales necesitaría sangre nueva y perspectivas diferentes. ¿Por qué nunca me lo contó?, preguntó don Javier, más para sí mismo que para Lupita. En su última carta, respondió ella, doña Mercedes escribió que quería que fuera una sorpresa, que cuando llegara el momento adecuado yo vendría a Los Nogales y le mostraría que la fuerza no siempre está en el cuerpo, sino en el espíritu. Un recuerdo súbito atravesó la mente de don Javier. Su rechazo, años atrás, a contratar a su sobrino Miguel debido a su síndrome de Down. Mercedes había discutido con él durante semanas por esa decisión. Este árbol, dijo Lupita rompiendo el silencio, tiene un significado especial, ¿verdad? Don Javier la miró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Doña Mercedes me lo contó, dijo que lo plantaron juntos el día que supieron que no podrían tener más hijos después de Alejandro. Don Javier cerró los ojos, abrumado por los recuerdos. Mercedes había sufrido 3 abortos después del nacimiento de Alejandro. El último había sido tan grave que los médicos tuvieron que realizar una histerectomía de emergencia. Ella dijo que este árbol representaba todas las vidas que no pudieron crear juntos, continuó Lupita, pero que también simbolizaba cómo el amor puede florecer de maneras inesperadas. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro curtido de don Javier, emociones contenidas durante años encontrando finalmente su cauce. Mercedes siempre fue más sabia que yo, admitió con voz entrecortada. Vio en ti lo que yo tardé meses en reconocer. Lupita extendió su mano tomándola de don Javier con gentileza. No fue fácil para ninguno de los dos. Ambos tuvimos que superar nuestros prejuicios y miedos. El sol se ponía en el horizonte, sus últimos rayos filtrándose entre las ramas del árbol de guayaba, iluminando las cartas esparcidas sobre el regazo de don Javier. Gracias, dijo finalmente, apretando la mano de Lupita, por honrar la visión de Mercedes, por tener la paciencia de enseñarle a este viejo terco que la verdadera fuerza va mucho más allá de lo que podemos ver. Mientras regresaban juntos hacia la casa principal, don Javier pensó en todos los cambios que habían ocurrido en Los Nogales desde la llegada de Lupita. No eran solo los sistemas mejorados o la productividad aumentada, era algo más profundo, una transformación en el espíritu mismo de la hacienda y en su propio corazón. El sol de noviembre bañaba la hacienda con una luz dorada. Un año había pasado desde que Lupita cruzara por primera vez las puertas de Los Nogales. La propiedad, que una vez pareció atrapada en el tiempo, ahora pulsaba con nueva vida mientras preservaba su esencia centenaria. Don Javier, con su sombrero de ala ancha y su bastón tallado a mano, caminaba entre las ofrendas multicolores del altar de muertos que se extendía a lo largo del portal principal. Las fotografías de generaciones de monteros vigilaban desde sus marcos adornados con flores de cempasúchil, pero en el centro, rodeada de veladoras y sus dulces favoritos, brillaba la imagen sonriente de doña Mercedes. Le hubiera encantado ver todo esto, comentó Elena, acercándose a su padre mientras ajustaba algunos pétalos en el altar. Don Javier asintió. No solo lo está viendo, hija. Lo planeó ella misma,
Al otro lado del patio, Lupita dirigía a un grupo de jóvenes con discapacidades diversas que habían llegado a Los Nogales como parte del nuevo programa de capacitación agrícola. Un muchacho con prótesis en ambas piernas aprendía a manejar el sistema de riego computarizado, mientras una joven con síndrome de Down clasificaba semillas con precisión envidiable. ¿Quién hubiera imaginado a Los Nogales convertido en una escuela?, murmuró Tomás, quien se había acercado silenciosamente junto a don Javier. Mercedes lo imaginó, respondió el hacendado. Siempre vio más allá de lo que el resto de nosotros podíamos ver. La celebración del Día de Muertos en Los Nogales se había convertido en un evento regional. Autoridades, hacendados vecinos y compradores internacionales se reunían no solo para honrar la tradición, sino para conocer el modelo de agricultura inclusiva que había transformado la hacienda en un caso de estudio replicado ya en 3 estados. Alejandro, quien ahora pasaba la mitad de su tiempo en la hacienda, se acercó acompañado por el gobernador del estado y varios funcionarios. «Papá», llamó con orgullo evidente, «el gobernador quiere conocer los detalles del programa de certificación para implementarlo en toda la región». Don Javier estrechó manos y respondió preguntas con la misma dignidad de siempre, pero quienes lo conocían bien notaban un cambio profundo en él. La amargura que había ensombrecido su mirada tras la muerte de Mercedes había sido reemplazada por una nueva serenidad. Cuando finalmente pudo escabullirse de los compromisos oficiales, don Javier buscó a Lupita. La encontró junto al viejo árbol de guayaba, contemplando la puesta de sol. «Te estaba buscando», dijo acercándose. «Hay alguien que quiero que conozcas». Junto a él venía un hombre de unos 40 años con síndrome de Down, vestido con pulcritud y sonriendo tímidamente. «Mi sobrino Miguel», presentó don Javier. «Ha venido a supervisar la expansión del programa a su comunidad en Michoacán». Lupita extendió su mano con calidez. «He oído mucho sobre ti, Miguel. Tu tío dice que tienes un talento especial para la horticultura». «Me gustan las plantas», respondió Miguel con sencillez. «Ellas no juzgan, solo crecen si las cuidas bien». Don Javier colocó su mano sobre el hombro de su sobrino. «Miguel será nuestro enlace con las 20 comunidades que implementarán el modelo el próximo año». Mientras Miguel se alejaba para reunirse con los otros instructores, don Javier tomó asiento junto a Lupita. «¿Sabes?», dijo ella después de un momento de silencio, «cuando vine aquí buscando trabajo, jamás imaginé que terminaríamos creando todo esto». «¿Te arrepientes?», preguntó don Javier. «Ni un segundo», respondió ella con firmeza. «Esta hacienda me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a ella». La noche había caído completamente y las luces de cientos de velas iluminaban el camino desde el árbol de guayaba hasta la casa principal. La música tradicional flotaba en el aire, mezclándose con risas y conversaciones. «Hay algo que quería comentarte», dijo don Javier después de un momento. «Alejandro me ha pedido mi bendición». Lupita lo miró confundida. «¿Su bendición?» «Para cortejarte», aclaró él con una sonrisa. «Parece que mi hijo finalmente ha encontrado algo más valioso que sus negocios en la ciudad». Un rubor cubrió las mejillas de Lupita. «Don Javier, yo...» «No tienes que decir nada», interrumpió el hacendado. «Solo quería que supieras que sea cual sea tu decisión, tienes mi apoyo. Mercedes estaría orgullosa de ver en lo que se ha convertido nuestra familia». Lupita tomó la mano de don Javier con emoción. «Ella siempre lo estuvo», respondió suavemente. «De ambos». La celebración continuó hasta altas horas de la noche. Entre danzas tradicionales y ofrendas a los antepasados, un hombre que una vez midió el valor por la fuerza física contemplaba con asombro el legado que había ayudado a construir. Al día siguiente, mientras los visitantes comenzaban a marcharse, un joven en muletas se acercó a don Javier en el portal. «Señor Montero»,
dijo con nerviosismo. Me preguntaba si habría posibilidad de trabajar aquí. Sé que mi condición es un obstáculo, pero... Don Javier lo interrumpió con gentileza, colocando su mano sobre el hombro del muchacho. Aquí no vemos limitaciones, vemos oportunidades. Habla con Pedro, él te mostrará dónde puedes comenzar. Mientras el joven se alejaba, Alejandro se acercó a su padre. Parece que tenemos un nuevo recluta, comentó con una sonrisa. Los Nogales siempre ha sido hogar para quienes saben valorar la tierra, respondió don Javier. Solo que ahora hemos aprendido a ver con ojos nuevos. Al atardecer, cuando casi todos los invitados se habían marchado, don Javier, Elena, Alejandro y Lupita se reunieron junto al altar de muertos para un brindis privado en honor a doña Mercedes. Por la mujer que vio más allá de nuestras limitaciones, propuso don Javier, alzando su copa. Y por el hombre que tuvo el valor de cambiar, añadió Lupita mirándolo con afecto. Mientras el sol se ocultaba tras los maizales dorados de los nogales, Lupita tomó la mano de Alejandro, simbolizando que su destino estaba ahora permanentemente entrelazado con el de la hacienda. Vine buscando trabajo, reflexionó ella en voz baja. Encontré una familia y un propósito. Don Javier contempló a la joven que había revolucionado no solo su hacienda, sino su forma de ver el mundo, y supo que el verdadero legado de los Nogales no estaba en sus tierras o sus cosechas, sino en las lecciones de humanidad que habían aprendido juntos bajo sus antiguos nogales.